El nido del cuco. Cuando la locura es un síntoma de salud, el mundo no puede enfermarnos. Alejandro Pascolini. Desmanicomializando el sentido común. Quiero apoyar esto en algún lugar. Bueno. A ver, ahí está. Gracias, profesor, por venir, porque Sí. la verdad que con esto del paro yo no sabía si iba a poder llegar. Caminé fin, algo que 35 separa. kilómetros, Sí. pues yo vivo en La Ferrer. Sí, en La Ferrera, acá nomás. Sí, acá. Sí, estamos en Palermo. Bueno, en la Universidad de Palermo, muy linda la Universidad de Palermo. Hicieron muy paro cheta. todos, menos usted. Acá el que paga pasa de año o aprueba la materia. No quiero decir que funciona igual que en la Escuela de Psicología Social de Castelar, que ahí si vos pagás las matrículas te recibís. Yo vine porque debo junio, Bien. de hecho. Bien, no importa. Porque en algún momento pagás. Claro. Entonces, no importa tampoco que se atrase con el pago, porque en algún momento paga. Las escuelas, muchas escuelas, no muchas, una, de acompañamiento terapéutico se tendría que llamar así. En algún momento paga, entonces hay que aprobar la materia. Hay que aprobarle la materia. Bueno, en función de eso, hoy iba a dar una charla sobre, no Aníbal Verón, sino sobre Eliseo Verón. Ni tampoco voy a dar una charla Dios. sobre la brujita Verón, que hacía, ¿te acordás cuando hacía así? Ya va, ya va. Verón, No, Verón, qué grande Verón, sos. Verón, no. Sino sobre Eliseo Verón. Eliseo Verón es un tipo muy interesante, muy copado, también de la zona de González Catán, La Ferrer, al fondo, no cerca de la estación, sino Claro, al no. fondo. Se tomaba otro bondi para ir hasta el fondo, que hacía referencia a Peirce, que era un lingüista norteamericano de muy mal carácter, decían, muy mal carácter, Era tenía sus jodido, arranques, era como Steven, no se podía hablar Sí, más no, de media hora. 5 porque- minutos y te la pudría. porque además todo iba a criticar al peronismo. Era como un embudo crítico que todo Un trozo, Pierce. el universo no funciona por culpa de Perón. Decía Peirce, ¿no? Que había leído algo porque era norteamericano, pero algo había leído. Bueno, Peirce toma los desarrollos de Ferdinand de Saussure, que es el Sí, padre de la señor. lingüística, pero lo critica bastante. Le da caño por todos lados. Vamos a revisar algunas cuestiones muy mínimas, Sí, por favor. básicas. Qué difícil. No socio. por la cuestión de tiempo, sino porque no conozco demasiado. No porque tengamos poco tiempo, No es sino porque lingüista usted. no leí mucho, no soy nada. Bueno, Saussure hacía referencia al signo lingüístico. El signo lingüístico constaba del significado y el significante. El significado es el concepto que tenés de algo. ¿Qué significa algo para vos? ¿No? Y el significante es la imagen acústica, que es la huella de aquello percibido. Vos percibís un árbol porque es el clásico ejemplo que da Saussure, o que se capta de Saussure en realidad, de los forros de los alumnos que tomaron sus lecciones medio para el orto. Pero entonces vos percibís un árbol, por ejemplo. Esa percepción deja una huella. Entonces vos tenés la imagen mental del árbol. Pero además tenés el concepto o significado de lo que significa árbol, que es ente, natural, Sí, sí. etcétera, con ramas y esas cosas. Bueno, el signo lingüístico para Saussure constaba de dos elementos. El concepto, lo que significa algo, y la huella de lo percibido, que se asociaba al concepto. Bueno, pero para Peirce no. Para Peirce son tres elementos. Y hay una cuestión muy interesante que plantea Peirce, que es que los tres elementos que forman parte del signo, y esto se parece en algún punto, tiene algún punto de conexión con otro autor que no voy a mencionar, No. No. que es estos tres elementos son puramente abstractos. ¿Qué significa puramente abstractos? Que la relación que tienen entre sí en el signo lingüístico de Peirce, estos tres elementos, es una relación puramente lógica. No hay nada de misticismo ni de metafísica. No es metafísica. No hay metafísica ni nada, sino que tiene una relación estudiable lógicamente, que no hace falta el contacto material con cualquiera de los elementos lingüísticos de Peirce, sino que solamente tienen una existencia abstracta.
son como los números no están en la naturaleza, el número 5 no existe en la naturaleza, no hay un 5 así como existe el río o como existe el mar o como existe la montaña. El número 5 es una pura abstracción. Bueno, para Peirce, los elementos que forman parte del signo lingüístico son meramente abstractos, puramente lógicos, pero no tanto. Para mí comete una contradicción. ¿Por qué? Porque uno de los elementos del signo representan a un objeto. Y ese objeto puede ser un concepto, como puede ser algo percibido. Y ahí se equivoca Peirce. Claro, Por ejemplo, él dice la palabra fast, que es la palabra rápido. rápido. Rápido, ¿no? La palabra rápido está representada esa palabra. Representa esa palabra una cualidad, algo es rápido. Una cualidad, lo rápido, para poner un ejemplo, lo rápido no es algo que pueda ni verse, ni tocarse, ni olerse, ni escucharse. Es un concepto, ¿no? Eso es puramente abstracto. Pero él dice que también un signo puede representar una silla, y que la silla sí, por ejemplo, para dar un ejemplo, que se está sentando la productora, porque tenemos productora acá en la Universidad de Palermo. Sí, hay productora. La silla sí puede ser algo que es tocable, medible, observable, etc. Entonces, él dice, el signo representa algo que es percibible y que también puede no ser percibible. Y en realidad, quiero establecer un contrapunto con este señor ¿Le va a discutir a Peirce? francés, llamaba Lacan, que decía que hasta lo que uno percibe es producto del lenguaje. ¡No! Él decía, el color, Lacan decía, no voy a hablar mucho, porque me tiento y arranco. Decía, ¿vos ves un color? ¿El color azul? Por ejemplo, el color blanco. Vos te armás una línea. ¿Ves el color blanco? Vos. Sí. Ese Sí. color, límpiate. No es blanco. Límpiate acá. Es blanco porque el lenguaje en su estructura de funcionamiento hace que vos percibas el blanco. Ah, basta, Lacan. O sea, bueno, pero Basta, Lacan. volviendo a Peirce dice que hay un elemento del signo que es el representamen, que representa a un objeto perceptible, es decir, concreto, tocable, obvio o también abstracto. No, para mí no hay nada que sea concreto, sino que todo es abstracto, pero no importa. Y él dice que con eso no alcanza. Un signo representa a un objeto o algo abstracto, a un término, pero se necesita un tercer elemento, que es el interpretante. Y el interpretante con ese signo, con eso que representa otra cosa, lo que hace es justamente, como su nombre lo indica, eso se me hizo fácil estudiar porque ya te lo dice el mismo término. Interpreta aquello. Y la interpretación de ese signo, la interpretación de esa señal, puede ser variada. Eso es lo interesante del pensamiento de Peirce, que es que uno puede tener diferentes interpretaciones del mismo signo. Por ejemplo, de la palabra ratón, uno puede tener diferentes interpretaciones. Eso es lo interesante que decía Peirce, ahí cuando daba clases en Catán. porque vino acá a la Argentina, estuvo en Lanús. Ah, ya era. Sí, estuvo en Lanús, a 2 cuadras de la estación, en una pizzería, le dieron un espacio para alquilarlo. Hacían eventos los sábados y los viernes daba clase Peirce. Bueno. Claro. Y a veces se confundía la Sí, gente, se y confundía en el vez de ir al evento. evento iban a lo de Peirce. Yo vine un 15, no Claro. vine a verlo a Y Peirce. se me está calentando el tiramisú, tiramisú, la sí. puta madre. Bueno, entonces, lo que decía es que, por ejemplo, la palabra ratón puede interpretarse como el animal en 4 patas que camina muy comúnmente por mi casa, El roedor. el roedor, y también puede interpretarse como una cualidad que tiene una persona. Paul Pliegues, por Por ejemplo. pliegues, Muy ratón. que es que le cuesta largar la plata. Sí. No sé, la autopista que va de Morón para La Plata, ¿con cuál es? Autopista La Plata, Buenos Aires. Porque a un amigo le decía de Morón para La Plata, de Morón para La Plata, que le costaba largar La Plata. No era de Morón. sino que No, era de Morón, claro, porque era de Morón para La Plata. ¿Se Claro, entiende por entonces? pliegue de acá de Se ahí. puede interpretar el mismo signo de diferentes maneras. Esto es lo interesante del pensamiento peirciano. A diferencia de Saussure, que él hablaba de una sucesión de los signos, de una sucesión lineal de los signos, pero me parece que no enfatizaba tanto, o me parece que No le tampoco
no apuntaba a eso, que es la posibilidad de interpretar el mismo signo con diferentes signos, entonces hacer interpretaciones distintas de la realidad. De hecho, Peirce, en un momento en Lanús, esto lo planteó en Lanús, eran las 5 de la mañana. Digamos O sea, mucho las clases. La gente le decía, ya está, ya está. Lo único que le decía, vamos, que el 165 ya pasa de nuevo, ¿no? Porque viste que a las 2 o 3 de la mañana deja de pasar, vos que andás por ahí. Y en un momento lo que plantea Peirce es que esas diferentes interpretaciones pueden ser ilimitadas. El perno rock andaba por allá. Sí, me lo crucé una vez. Se puede hacer una interpretación de un signo una vez, 2 veces, 3 veces, y planteando lo que él llama la semiosis ilimitada, puede haber interpretaciones infinitas del mismo signo. En esto no coincide, ¿Con manca quién? un toque, Usted dice Peirce, no coincide. Peirce no coincide con Umberto Eco, porque Umberto Eco coincide con esta posibilidad de hacer diferentes lecturas Sí, de la realidad, pero que dice que es limitada la posibilidad de esas lecturas. sí, totalmente. Que forman parte de una batería. Vos sabés que una batería, no la batería, bueno, también es una batería lo que se toca, pero la noción de batería es la noción de algo limitado. Que no importa la cantidad. La batería en tanto tal tiene una cantidad de piezas que es limitada. Por ejemplo, la batería de cocina, que consta de 5 elementos, en sí misma está completa. Y hay otra que consta de 10 elementos, pero que no es incompleta la de 5 en relación a la de 10, sino que cada una en sí misma tiene todos los elementos que necesita. Entonces, Umberto Eco dice que no son infinitas las interpretaciones, sino que son limitadas. ¿Limitadas por qué? Por el contexto social y por la lectura histórica que se le puede dar a esa realidad que se interpreta. Cosa que también estaba de acuerdo Peirce, porque Peirce hacía referencia a que aquello que se interpreta está determinado por el contexto histórico y por la actividad específica donde se enmarca esa interpretación. ¿Qué significa? Por ejemplo, la palabra inconsciente está determinada en su interpretación por una actividad específica, que es que si usted se junta con psicoanalistas, acá en la Universidad de Palermo, lo que van a entender por inconsciente va a estar enmarcado, regulado por el conocimiento que se tenga en tantos psicoanalistas de esa noción. Por ahí si va a hablar que con ellos entiendan jugadores de rugby, te dicen otra cosa. te dicen otra cosa que es muy parecida. Y te señalan a uno cuando le dice al inconsciente. Que es el inconsciente y ahí viene, claro. Entonces, no es una cuestión tajante ni lineal, pero la actividad donde se desarrolla un determinado fenómeno o proceso delimita cómo se interpreta la realidad. Es decir, que lo que se interpreta está sujeto a la actividad específica y también al contexto histórico. Es lo que me dicen a mí muchas veces. Cuando yo lo criticaba a Peirce, ¿qué es lo que me dicen? O cuando lo criticaba a Saussure, me dicen, bueno, pero vos tenés que pensar que Peirce desarrolló su teoría en tal época o Saussure en tal época. Entonces tenés que pensar el contexto histórico donde se determinó y donde se pensó ese concepto. No hay que olvidarse de esa cuestión. Pero Freud, por ejemplo, en la época de Freud ya existía el feminismo. Sí. Es decir, que contaba con bastante información. Y él decía que las mujeres Pero tienen un Freud- desarrollo cultural menor al de hombre. Sí. Al igual que los primitivos y los niños. Eso decía Freud. Sí, Hay que acordarse de esas cosas. no hay que Freud. irse No escribió hace 500 años. No, pero su 500 años. conceptualización del Edipo femenino es bastante Es una- machirula. es una mierda. Es un asco. Por eso. Sí, es una mierda. Es una mierda. Por eso Lacan viene a cuestionar eso y por eso los lacanianos que se piensan que Lacan dice lo mismo que Freud, se equivocan. No, Lacan vino a justamente Hay que establecer- volver a Freud, pero para hacerlo puré. Hay que volver a agarrarlo a trompadas. Bien, a cuestionarlo. Bueno. Entonces, el Liceo Verón plantea otra cuestión que es muy interesante, que es, el signo lo piensa de 6 maneras distintas. Es decir, que la triada de Peirce le da una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque tenía ganas de hinchar las pelotas, porque daba clases en Banfield y le quería hacer la competencia a Peirce, que estaba en Lanús. Entonces, él decía, cuando un signo representa otra cosa, por ejemplo, fuego. Usted dice fuego y eso está representando, para esta manera de pensar las cosas, la existencia del fuego en otra parte. Puede ser que el hecho de decir fuego
esté al servicio de avisarle a otros que se está prendiendo fuego una casa, ¿no? Entonces ahí se produce un signo, que es una cosa que representa a otra cosa. Pero esa producción está sujeta al discurso. Es decir, que eso que usted dice que es fuego, puede querer decir que se está prendiendo fuego algo, pero también que tiene un cigarrillo de marihuana y quiere que le den fuego. O que está mencionando un tema de Sandro, ¿no? Me parece. ¿A qué me refiero? Que siempre tiene que existir una segunda instancia, en un principio, en realidad son tres, pero tiene que existir una segunda instancia que todo lo que sea dicho, todo lo que sea producido por un signo, sea interpretado. Y que esa interpretación no puede dejarse de pensar, en esto es muy parecido a Peirce, por la cuestión política y social. No hay que olvidarse de lo político en el momento de interpretar la realidad. Bueno, una vez que se interpreta el signo, una vez que alguien interpreta, o que algo interpreta aquello que se dice, eso pasa a ser de algo interpretado a algo de nuevo sujeto a interpretación. Es decir, vos interpretás algo, B interpreta A. Pero una vez que B interpreta A, eso también tiene que ser interpretado, y así sucesivamente. Lo que es interpretado pasa a ser sujeto de interpretación, así sucesivamente. Pero la cuestión que produce Eliseo Verón, en este sentido muy interesante, es que aquello que se interpreta depende de un oyente. Que ese oyente incluso puede ser virtual, es un lugar. Y que el oyente tiene un lugar eminentemente activo. Es decir, que lo que hace el oyente no es recibir el mensaje, no es que recibe pasivamente el mensaje. Para algunas cosas lo pasivo está bien, depende de la hora y el lugar. Sí, el lugar, pero, más que nada. El lugar y el lugar del cuerpo. Bueno, pero que lo que él dice que el oyente no es pasivo, no es que recibe un mensaje. Lo determinante en ese mensaje es cómo reconoce el oyente ese mensaje. No es solo un receptor de un mensaje ya codificado que entiende así. Que le llega listo, sino que en la interpretación de ese mensaje es activo y es además lo que determina el mensaje es cómo es decodificado, en todo caso cómo es interpretado, para mejor decir, por ese oyente. Entonces, lo que se hace es reconocer el mensaje. El mensaje es mensaje cuando es reconocido y entonces lo que plantea Eliseo Verón en Banfield, porque él está en un club social en Banfield, al mismo tiempo que Peirce en Lanús, porque era como que le tenía bronca y le quería hacer un contrapunto, que hay un desfasaje estructural entre lo que se dice y lo que se interpreta. Que nunca puede haber una relación de complementariedad entre el primer signo, el que representa la supuesta cosa, y el reconocimiento que le da el oyente virtual de eso que se dice. Es decir, que no hay comunicación perfecta, o es fallida esta idea de un emisor y un receptor donde uno comunica algo y el otro le lleva tal cual es. Claro. Siempre hay un desfasaje. Eso no significa que no haya comunicación, eso no significa que no haya mensaje, eso no significa que no pueda pensarse tampoco, muy por el contrario, en términos lógicos, en términos de estructura lógica, la comunicación y el lenguaje, porque que no sea lo mismo o no pueda pensarse en forma lineal lo que se produce con lo que se interpreta, tampoco significa, eso no significa que sea un caos la comunicación o que se pueda decir cualquier cosa como en los ámbitos psicoanalíticos, que dicen cualquier cosa, porque leer es una paja mental y hay que hacer, bueno, no importa. Entonces, el desfasaje es una cuestión crucial para pensar esta concepción que tiene Eliseo Verón acerca de Peirce, de que nunca lo que se interpreta es del todo lo que se dice, sino que hay una cuestión activa y de reconocimiento. Bueno, hay otro señor, que ya lo mencioné antes, que dice que en realidad el sujeto recibe su mensaje, su propio mensaje, de forma invertida por el otro. Es decir, que el mensaje en su potencia no es lo que uno dice, sino es lo que uno recibe de lo que dice. Es decir, el reconocimiento que encuentra en el otro. ¿Qué significa esto? Eso explica muchas cosas de mi vida, le voy a decir. Sí, en principio
porque está acá siendo el único alumno, porque es paro general hoy. Sí, Se vino hasta acá. Bueno, usted le dice a una persona, ¿te querés casar conmigo? No, no te lo estoy diciendo vos. Sí, sí. Bueno, claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es la respuesta de ese otro, si sí o si no. Claro. Ese es el mensaje. Claro, claro. Lo que cuenta Ahí lo es entendí. el reconocimiento en el otro de aquello que uno dice. No tanto o no solamente lo que uno dice. Y el inconsciente es que uno recibe su propio mensaje invertido. ¿Qué significa que recibe su propio mensaje invertido? Que uno escucha de parte del otro aquello que no sospechaba escuchar. Que las certezas y creencias habituales que tenía acerca de esa relación, ¿no?, se le trastocan o se le subvierten porque recibe frente a su propio mensaje una respuesta del otro que no esperaba, que es sorpresiva, que tiene lógica, no es que no tiene lógica, pero que es sorpresiva. Bueno, me interesaba mucho todo esto porque lo que presenta me parece que con más fuerza, en principio Lacan, obviamente, que le rompe el orto a todos, pero también Eliseo Verón, es que siempre es posible otra lectura, siempre es posible una interpretación distinta, pero que siempre es posible otra lectura sin olvidarse de que esa lectura distinta no es decir cualquier cosa, sino enmarcada en una lógica, en una estructura lógica, es decir, que uno tiene que poder dar cuenta de por qué dice lo que dice, y básicamente que esa nueva manera posible de ver la realidad siempre está determinada por un contexto político, que siempre estamos hablando de política. Siempre estamos hablando de política, incluso hoy que hay paro y vino usted solo. Love was the egg, see, and it was born in a cloud with silver lining. www.elnidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras.